Lía, ¿cómo estás? Ana Laura, un besito, espero que muy bien. Y hoy día ya vamos a comenzar, ¿cierto? Con nuestra clase de ciencia, que es la cuarta semana que estamos trabajando. Vamos a ver los virus, protozoos y hongos. Pero ojo, vamos a estar trabajando con el libro también, pero quiero que te puedas guiar en base a la clase, porque le voy a dar relevancia a aquellas cosas que son justamente más importantes que otras, ¿ya? Vamos a estar trabajando desde la página, por favor, mira acá. 111 hasta la página 119, pero tú tienes que ir conmigo acá en la clase para que vayas viendo cada una de las actividades y la lectura de esta. Nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que estamos viendo los microorganismos y si te das cuenta, se ubican acá el virus, que es mucho más pequeño, que es de 100 nanómetros. Ojo, todo esto va de 100 con el micrón y luego el milímetro y luego el centímetro, en donde el virus es el más pequeño. Bacterias que vimos la clase anterior. Fíjate, aquí vamos a encontrar los protozoos y hongos que vamos a tener pequeños, como 10 micrones, pero también hasta de 1 centímetro. Esta tablita te va a ayudar luego para hacer una de las actividades que te tengo un poco más adelante. Pues bien, ¿qué es el virus? El virus es un tipo de microorganismo que no tiene la particularidad de tener vida si no es anclado a una célula. No puede vivir. Está formado por una cápsula, fíjate que tiene proteínas, fíjate que tiene ADN. Y claro, estas estructuras, las cuales tiene, le va a permitir una vida, pero esa vida se la va a permitir siempre y cuando está añadida a una célula. No puede vivir sin ella. Por lo tanto, cuando estamos hablando, sobre todo hoy día, lo que está la pandemia mundial, ¿cierto?, del coronavirus, es un virus efectivamente, pero no tiene la capacidad de vivir si no está en una célula, ya sea animal o vegetal, ojo. Ahora, fíjate que yo te nombraba que tenía ADN. El ADN es una doble hélice de información genética, ¿ya? Y ARN, que también puede tener un virus, pero es solamente una cadena con una información genética siempre dada por el ADN. Yo como en término vulgar digo que el ARN es el Perkin del ADN, porque sin esta molécula no se crearía un ARN. ¿Por qué? Porque el ADN tiene toda la información genética que puede tener un ser vivo, por eso es tan relevante. El virus lo que siempre va a querer es adquirir vida, pero siempre la va a lograr siempre y cuando esté en una célula viva, sola no. Pues bien, ¿cómo un virus se replica? ¿Cómo vive? ¿Cómo es que se introduce en la célula y comienza a crecer? Una de las maneras que se hace, esto por ejemplo está en tu libro, en dos tipos, que es el siglolítico y lisogénico. Ojo, esto no está en tu libro, por eso quiero que te guíes conmigo y luego vas sacando información del libro. Por ejemplo, el lítico, el virus lo que hace es añadirse a la membrana de la célula, introduce su material genético, pero luego de introducir su material genético absorbe toda la energía de esa célula para formar los nuevos virus, pero luego romper. Aquí ocurre una lisis celular, rompe la célula para que salgan estos virus con todo el ADN y con todo el material metabólico que tiene la célula. Aquí la célula muere en el siglo lítico. En cambio, en el siglo lisogénico no. Lo que hace este virus es inyectar el ADN que tiene, lo inyecta en la célula, pero aquí la célula vive. Y dentro de esa célula va a ir el material genético ¿de quién? De este virus. Luego esta célula, al irse multiplicando, va a ir adquiriendo ese material genético del virus. Fíjate acá, te lo hago en uno de los videos. Aquí es donde justamente el virus se introduce en la célula, utiliza todo lo que tiene, pero luego ¿para qué? Para reproducirse matando a esa célula. En cambio aquí no, fíjate, aquí se divide. Aquí esta célula sigue viviendo con el material genético del virus. Vamos a realizar un cuadro comparativo, pero antes nos vamos a ir a algunas de las actividades del libro. En la página 103 y 115 vas tú a escribir, de acuerdo a esta noticia, ¿cierto?, de la vacunación contra el sarampión, que es un virus. ¿Qué es un virus? Que tú me lo expliques y cómo se va a contagiar, que es lo que acabamos de ver. Aquí se unen estas dos preguntas, por eso te la coloqué solo en una. Para luego hacer un cuadro comparativo donde tú hablas de las semejanzas y las diferencias que tienen. Por ejemplo, ambas permiten la vida y la reproducción de un virus, sí o sí. Pero aquí, fíjate que hay una diferencia muy grande. En una de esas mata a la célula y en la otra la célula vive y solo la contagia de su material genético. Posterior a eso nos vamos a ir a la página 118, en donde tú tienes que hacer
un tipo de encuesta. ¿A quién lo vas a hacer? A la familia, porque obviamente no estamos con los compañeros. Y te vas a dar cuenta que estas enfermedades que están aquí, vamos a ver cuáles son las más comunes y las cuales no, y por qué. Esa pequeña investigación la tienes que hacer en tu cuaderno. Posterior a eso, solamente quiero darte una pincelada de lo que son los hongos y los protozoos. Aquí en la página 111 y 112 vas a encontrar esta información, pero yo quise resumirla. Los hongos son microorganismos, ¿cierto? Eucariontes, unicelulares y pluricelulares. Tienen la capacidad, ¿cierto?, de ser heterótrofos, que quiere decir que buscan su alimento. No lo pueden hacer ellos mismos. También se reproducen de una manera sexual y sexual. Los protozoos son organismos unicelulares eucariontes, también asexuales, los cuales tienen un tamaño muy inferior al que podamos ver, por ejemplo, de un hongo que puede medir hasta 1 centímetro. Estos normalmente viven en lugares acuosos. Ya aquí, esta pequeña actividad que de la 119 quiero que la puedas también hacer en tu cuaderno. Tienes que elaborar un afiche que tienes que ver a uno de estos microorganismos que vimos, ya sean bacterias, que lo vimos en la clase anterior, ya sea un protozoo, ya sea un virus, un hongo, y lo vas a comparar con un virus y vas a ver qué beneficio para la salud tiene. Mi pregunta es, ¿tú crees que los virus puedan ser beneficiosos? ¿Tú crees que, por ejemplo, una bacteria puede ser beneficiosa? Lo vimos en la clase anterior también eso. Posteriormente vamos a terminar y lo vamos a revisar juntas, las tres, cuando veamos Zoom. Nos vamos a poner de acuerdo, pero esto tiene que estar listo. Y si hay dudas, tú le vas a poner símbolo de duda y lo vamos a revisar juntos. Vamos a ver el tipo de alimentación, el tamaño, al reino que pertenece, el tipo de reproducción, ejemplos de cada una de estas especies. Para hacer este cuadro resumen es necesario entender todo lo anterior. Lía, Ana Laura, espero que haya quedado claro. Yo sé que es una materia distinta, por eso la quise hacer en base a un Power y luego de eso tú lo vas añadiendo con el libro. Un beso gigante, que el Señor te bendiga.